mi nombre es Alba, soy la fisioterapeuta del Comité Ciudadano Antisida de Valencia y vengo a mostraros una especie de rutina de ejercicios o de calentamiento donde vamos a movilizar todas las articulaciones del cuerpo y vamos a hacer unos estiramientos suaves para desentumecer un poquito el cuerpo y que esto sirva de precedente para hacer después un ejercicio un poquito más intenso o simplemente para estirar por la mañana y sentirte un poquito mejor. Estos ejercicios están sobre todo orientados a personas que tienen limitación de la movilidad, limitación también de espacio en casa. No hace falta apenas material, vamos a utilizar el palo de una escoba y una silla. Entonces, son muy sencillos y para todas aquellas personas que, ya digo, que tengan alguna patología que les impida hacer un ejercicio un poco más exigente o que sean ya de la tercera edad o que tengan cualquier tipo de patología, pues esta rutina la verdad que es bastante ideal y desentumece muchísimo, como he dicho antes, el cuerpo en general. Entonces, vamos a empezar simplemente por las muñecas y vamos a hacer 10 círculos hacia adentro y ahora 10 círculos hacia afuera. Muy bien. Ahora vamos con los hombros. Estiramos bien los brazos y lo que vamos a hacer son círculos con los muñones de los hombros. Por lo tanto, llevaré los hombros hacia las orejas, los llevo hacia atrás juntando los omoplatos atrás, los deprimo hacia el suelo y los llevo hacia adelante. Haremos 5 en cada sentido. Ahora cambio hacia adelante. Voy hacia atrás, junto omoplatos y ahora hacia adelante, los llevo y hacia el suelo. Voy atrás, hacia las orejas y hacia abajo. Perfecto. Ahora me voy a poner de perfil y vamos a empezar a trabajar con el palo. Este palo es de madera, pero en casa ya os digo que el palo de la escoba sirve. Mirad, y el agarre que vamos a hacer va a ser más o menos a lo ancho de las caderas. Me pongo de perfil para que podáis ver bien cómo realizar el ejercicio, para que sea puramente con el hombro. Entonces, simplemente, lo que voy a hacer es, cuando cojo aire, subo los brazos hacia arriba, hasta donde llegue. Intento trabajar sin molestias. Si mi máximo es aquí, pues me quedo aquí. Suelto aire bajando. Cojo aire subiendo. Suelto aire bajando. Haremos 5 repeticiones. Inspiro. Expiro. Y otra vez. Inspiro. Y expiro. Muy bien. Para hacer estos ejercicios podéis utilizar música un poco más estimulante, la que os guste, o música relajante, la que os apetezca. Ahora, abrimos un poquito más el agarre, me vuelvo a poner de perfil, porque ahora quiero que aumentemos un poquito la flexión del hombro, rebasando la línea de la cabeza. Pero no quiero que hagamos esto, ¿ok? Entonces, espalda recta y rebaso un poquito. Notaré tensión en los pectorales, aquí delante. Inspiro, cojo aire. Hacemos otras 5 repeticiones. Miramos al frente, intento no tensar el cuello. Igualmente, si me molesta o tengo cualquier tipo de problema, me quedo en el máximo que yo pueda dar, pero sin dolor. Y una más. Perfecto. Ahora, por último, completamos el círculo y vamos a abrir todo lo que podamos, o sea, todo lo ancho del palo, y agarramos en ambos extremos, y lo que voy a hacer es llevar los brazos atrás hasta que apoyo el palo en mis lumbares. Vuelvo hacia adelante. Inspiro. Aquí completamos toda la movilidad del hombro. Inspiro. Si este movimiento no lo puedo conseguir, sigo trabajando otras 5 repeticiones más aquí arriba,
flexibilizando un poquito los hombros. Si veo que llego bien, lo completo. Y una más. Inspiro y suelto la ira a llegar atrás. Perfecto. Vamos ahora, seguimos trabajando con el palo, aprovechamos, pero cerramos un poquito el agarre. Voy a levantar de nuevo el palo. Si noto mucha fatiga en los brazos, pues lo doblo un poquito. ¿Bien? Pero vamos a intentar trabajar aquí arriba. Entonces vamos a estirar un poquito el costado izquierdo, dejándome caer hacia la derecha. Suelto aire, volvemos al centro. Caigo hacia la izquierda. Suelto aire. Aquí vamos a trabajar 3 repeticiones hacia cada lado. Inspiro cayendo, expiro volviendo al centro. 2 últimas. Estiro bien los codos, muy importante. Perfecto, ya hemos trabajado las lateralizaciones y ahora vamos a trabajar la rotación. Si se nos cargan los brazos, repito, nos colocamos aquí, pero si no, aguantamos aquí. Entonces, abrimos un pelín más la base de sustentación y giro a un lado, volviendo al centro, suelto aire, inspiro, suelto y vuelvo al centro. Otras 2 más. Vuelvo al centro, vuelvo al centro. 2 últimas. Inspiro, vuelvo al centro, inspiro y vuelvo al centro. Muy bien. Seguimos con el palo. Vamos a trabajar ahora la flexión del tronco y para ello me voy a poner de perfil. Muy importante que las piernas estén bien estiradas. Lo que es la corva o el hueco propicio tiene que estar bien abierto hacia atrás. Separamos un poquito las piernas y vamos a colocar el palo justo en medio de nuestros 2 pies, dibujando un triángulo. Entonces, voy a coger el palo desde arriba y lo que voy a intentar hacer es bajar hasta abajo. Estiro mis rodillas, aguanto el estiramiento y subo. Me estirará muchísimo esta parte de aquí, incluso la región lumbar. Hacemos 3 repeticiones. Bajamos. Subimos. Muy bien. Inspiro. Y una última. Bajamos. Subimos. Perfecto. Dejamos el palo. Muy bien. Ya hemos estirado un poquito todo el tronco de forma global y ahora vamos a hacer un poquito más específico. Y vamos con la región cervical y dorsal alta. Por lo tanto, lo que voy a hacer es entrecruzar los deditos detrás de la cabeza, me pongo de perfil, voy a juntar los codos, aprieto el culete, ¿vale? Para mantener la región lumbar rígida y me voy a focalizar, me voy a centrar en esta parte de aquí, desde la nuca hasta más o menos mitad de espalda. Por lo tanto, junto codos, entrecruzo dedos y lo que voy a hacer es meter la barbilla y voy a curvar mi columna en la parte alta. Es como si sacásemos chepa y los omoplatos se fuesen hacia afuera. Como si los omoplatos se fuesen hacia afuera separándose de la columna. Voy a inspirar arriba y suelto bajando. Inspiro. Separo codos. Ahora, expiro. Junto codos y bajo. Un poquito. Inspiro. Ahora junto codos y bajo, barbilla al pecho, bajo vértebra por vértebra. Muy bien. Inspiro. Y ahora, última, suelto aire y meto barbilla. Perfecto. Hemos estirado la parte alta de la columna, vamos a la parte mitad baja, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser aquellas personas que no tengan ningún tipo de problema, que no tengan fatiga muscular ni nada, se van a colocar en esta posición. Apoyamos las manos en las rodillas
y las que no se van a ayudar de una silla. Nos agarramos aquí al respaldo, nos colocamos aquí. Entonces, las piernas no están estiradas ni muy dobladas, están ligeramente flexionadas para tener más movilidad tanto en la zona lumbar como en la cadera. Entonces, si antes hemos movido de mitad de cintura hacia arriba, ahora moveremos de mitad de cintura hacia abajo. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es meter culete y sacar culete. ¿Vale? Pero de mitad de cintura, perdón, de mitad de espalda hacia arriba, no nos movemos. Meto culete, saco culete. Perfecto. Meto culete, saco culete. Genial. Una más. Aquí suelto aire, ¿eh? Y aquí inspiro. Aquí suelto. Y aquí inspiro. Las personas que lo hayan hecho en la silla continúan haciéndolo unas cuantas repeticiones más. Y las que no, se agarran aquí y entonces el movimiento sería este. Sacar culete, inspiro y ahora meto culete. Inspiro. Y ahora suelto. Otra vez, inspiro. Y ahora expiro. Genial. Y ahora vamos con movilidad global de toda la columna, desde el cráneo hasta el sacro. Por lo tanto, me vuelvo a ayudar de la silla y vamos a hacer un ejercicio adaptado que sería el gato, que es un ejercicio muy famoso. Entonces, ahora sí que interviene la parte alta de la espalda y la parte baja. Aquí lo que voy a hacer es, de nuevo, dejo semiflexionadas las rodillas, estiro bien los brazos y me miro el ombligo y meto el culete. Ahora, subo la cabeza, miro al frente, arqueo la columna y saco el culete. Aquí inspiro y aquí expiro, me miro el ombligo, meto el culete. Otra vez, inspiro. Expiro. Perfecto. Inspiro. Expiro. Una última, inspiro. Y expiro. Las personas que lo hayan hecho en esta posición, intentar igual. Aquí y aquí. ¿Vale? Aquí y aquí. Muy bien. Ahora, vamos a soltar un poquito las caderas. Separamos ligeramente las piernas, nos ponemos las manos en la pelvis en forma de jarra y lo que vamos a hacer son círculos con toda la pelvis. Haremos 5 círculos en un sentido y 5 círculos en el otro. Muy bien. Vamos de nuevo por la silla. Las personas que se sientan que no les hace falta la silla, que no la utilicen. Pero así va a ser mucho más sencillo focalizar la atención en aquellas regiones que os estoy diciendo. Entonces, vamos ahora con un poquito de movilización en las rodillas. Estiro los brazos, apoyo las manos en el respaldo, bajo un poquito el tronco, o sea, busco mi máximo, donde yo empiece a notar tensión en la parte de atrás. Si es aquí, me quedo aquí. Si es aquí, me quedo aquí. Pero el objetivo es doblar una rodilla y estirar la otra. Me estirará mucho detrás de la rodilla, ¿vale? Lo que son los gemelos, los isquiotibiales. No levanto los talones, muy importante. Muy bien. Vamos ahora con un músculo súper importante que se llama psoas, que está justo por delante de la cadera. Y entonces, lo que vamos a hacer va a ser
Nos apoyamos en el respaldo y la pierna que está cerca del respaldo es la que llevaré hacia atrás. Esta pierna se apoya sobre la punta del pie. Ahora hablaré de perfil. Esta pierna se dobla un poquito, ¿bien? Y entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser bajar un poquito nuestro cuerpo, buscando tensión en toda la parte anterior, en la ingle. Aguantamos ahí. Muy bien. Ahora, lo voy a hacer con la pierna contraria, pero sería igual, pero en el lado contrario. Y lo voy a hacer de lado para que me veáis. Mirad. Me coloco así, avanzo con esta pierna se queda atrás y yo lo que voy a hacer es bajar un poquito mi cuerpo. Y busco tensión en la parte de la ingle izquierda, en la parte de delante. Aguanten un poquito. También trabajamos el equilibrio, importante. Muy bien. Me sigo ayudando ahora de la silla para estirar el músculo cuádriceps. A la silla o a un compañero o compañera. Estoy aquí y me cojo el empeine de la pierna contraria. Si quiero trabajar un poquito el equilibrio, me quedo en esta posición. Debo notar estiramiento en la parte anterior de la pierna. Junto rodillas, aprieto el culete un poco para llevar la pelvis hacia adelante. Cambio de pierna. Si veo que aguanto bien sin ayuda, mucho mejor será. Y descansamos. Muy bien, para cerrar esta rueda de ejercicios, que ya como digo antes, servirá de calentamiento previo a otras sesiones de ejercicio que os mandaré más adelante, pero siempre si hacéis esto antes de hacer los otros ejercicios, el cuerpo estará súper preparado. Y si no, lo podéis hacer de manera aleatoria cuando os apetezca para relajar un poquito el cuerpo. Vamos a cerrar el trabajo con respiraciones amplias. Bien, entonces lo que voy a hacer es coger aire abriendo los brazos. Cuando llego arriba, soltaré aire y busco tocar el suelo. Me estira todo el cuerpo, no doblo rodillas. Subo, inspiro. Suelto. Doblo todo el tronco, doblo caderas. Muy bien. Cojo aire otra vez. Inspiro. Suelto. Bajo, inspiro. Suelto. Y una última repetición. Respiración amplia, abro costillas. Y suelto el aire por la boca. Hasta abajo. Muy bien, pues hasta aquí el trabajo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya aliviado un poquito, que os relaje un poquito el cuerpo. Y nos veremos próximamente. Muchísimas gracias.